Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan hoy en nuestro Zoom de pastores. Hoy estamos contentos y una vez más estando con ustedes. Y en esta hora, Pastor Isaac está con nosotros, Bendiciones. Pastor Eric, Hola. Pastora Consuelo Bendiciones. y su servidor. Y estamos aquí para hablar el tema sobre el Evangelio en la familia. O sea, cómo llegó el Evangelio a nuestros hogares, cómo afectó que alguien de nuestra familia fuera cristiano o cómo podemos nosotros afectar a nuestra familia para ser alcanzados para Cristo. Y el texto que voy a usar en esta hora está en Romanos capítulo 8, versículo 15, se los quiero leer y dice de la siguiente manera. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El primer punto es que no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero para llegar a ser hijos de Dios necesitamos reconocer a Jesucristo como Salvador personal, tener un encuentro personal con Cristo, que Cristo perdone nuestros pecados, nos santifique y que nos regenere, y así que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas regenerándonos, cambiándonos, y que el Espíritu Santo nos dé el carácter de Cristo en el día a día. Pero esto es según nuestra devoción, nuestra consagración, nuestra intención de crecer en Cristo Jesús. Por eso, Pastor Isaac, hace tiempo tú nos mencionabas tu testimonio de cómo fuiste alcanzado a Cristo y qué tuvo que ver la familia en ello. Cuéntanos, Pastor. Amén. Quiero decir tres palabras que es Biblia y tenemos que entender que tenemos herencia del Señor Jesucristo. Somos coherederos del Señor Jesucristo. Tenemos llamado de parte de Dios, seleccionado por el Espíritu Santo, y hemos sido predestinados a ser hechos hijos de Dios. Con esto dicho, yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres son una de las personas más íntegras en Dios que yo he conocido, pero aún así, yo y mis hermanos, 4 de los 5 nos perdimos. Y para hacer una larga historia corta, um, antes de nacer mi hija va para la edad de 18 años este año, y voy a cumplir 18 años de yo ser salvo. Entonces, es algo asombrante que la misma edad que ella tiene es la edad que yo tengo de ser salvo. Entonces, antes que ella naciera, yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo, no en una iglesia, no en un altar. El encuentro era en mi sala, en mi sofá. Yo me iba a dormir, um, y estaba apagando todas las luces, y luego sentí como que algo me estiró de nuevo hacia la sala, y entonces yo sentí a Dios y me caí de rodillas, y el Espíritu Santo me estaba estirando, y yo creo que ese era el punto, el tiempo que él tenía predestinado. Ese era mi día, porque él tenía un plan conmigo. El evangelio había sido sembrado, fui dedicado a Dios en el templo de bebé, pero yo alejado de Dios hasta este punto. Y entonces yo me someto al Espíritu Santo, caigo a mis rodillas, y yo le dije al Espíritu Santo, le dije: yo te pido que me cambies. Ya no puedo ser igual. Voy a tener una hija y yo tengo que ser de buen ejemplo. Yo la tengo que guiar en tus caminos. Quítame esta adicción de drogas, quítame la adicción de tomar del mundo. Y en ese momento, por primera vez en toda mi vida, el Espíritu Santo bajó en esa sala, y sentí el poder de Dios como nunca lo había sentido. Mis huesos comenzaron a estremecerse y Dios me quebrantó, y desde ahí comenzó a hacer Dios una obra, un trabajo dentro de mí. Y qué cosa que Dios usó a alguien que no había nacido aún todavía. Ese fue el vaso que Dios usó para alcanzar mi vida a través del evangelio, que ese es el tema de hoy, el evangelio en la familia. Entonces, ahorita vamos a hablar más y podemos contar tanto testimonio, pero voy a dar parte a los otros pastores también, pero quiero decir esas tres palabras de nuevo.
que nosotros tenemos herencia en el Señor Jesucristo y nadie puede parar el río del Espíritu Santo. Nadie puede parar la palabra de Dios. Tenemos llamado de parte del Espíritu Santo y hemos sido predestinados a ser embajadores del Señor Jesucristo. Amén, qué lindo testimonio. ¿Qué podemos decir de todo esto, Pastora Consuelo? Bueno, evangelio significa buenas nuevas y las buenas nuevas llegaron a mi vida a mi edad de 21 años. En el caso mío, yo fui la primer salva en mi casa, pero después de que yo tuve un encuentro con Jesucristo, que el evangelio llegó a mi vida, las buenas nuevas de que Jesucristo nació en mi corazón. A vuelta de año, mi experiencia fue que toda mi familia se convirtió, mi mamá, mis hermanos, mis cuñados, toda la familia vino a Cristo. Así es que ese es el corto testimonio de cómo fue que el evangelio llegó a mi hogar. O sea que a ti te invitaron para ir a una iglesia o No, no cómo me es? invitaron, yo me invité sola. Llegué solita a una iglesia y ¿Ibas pasando por ahí o...? no, 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 fue una historia muy chistosa. Un día yo le hablé a una amiga mía que es Mari, se llama Mari. Éramos amigas desde pequeñas, desde la secundaria, y ella supe que era cristiana y un día yo a mis 21 años, bien loquilla, bien rebelde, le hablé por teléfono, dije, le voy a hablar para llevármela a bailar. Y cuando me contestó el teléfono me dijo ella, yo ya no bailo, Consuelo, me dijo, yo soy cristiana. Y yo en mi país decimos bien mulas, bien así, bien tremendilla. Le dije, le voy a hacer una trampa. Le voy a decir que yo voy a su iglesia y después de ahí me la llevo a bailar. Y eso fue lo que en mi pensamiento estaba. Le dije, yo te quiero acompañar a la iglesia. Y me dijo, ay, qué bueno, pero ella nunca me llevó a los pies de Cristo ni nada, nada más me dijo, qué bueno. Y llegué a la iglesia de ella y el mensaje en mi corazón hizo algo muy fuerte. No me convertí ese día, pero después de que se acabó el servicio, le dije yo muy, decimos en mi país, muy mona, yo muy listilla según yo. Le dije, oye, ya vine a tu iglesia, ahora yo quiero que tú vayas conmigo a bailar. Me gustó mucho la respuesta de ella. Consuelo, yo te dije que yo era cristiana y yo ya no bailo, así es que no te voy a acompañar a bailar. Entonces yo no me convertí ese día, pero volví a la iglesia como a los siguientes días y después me convertí. Pero así fue más o menos mi testimonio. Pero Entonces, tú fuiste de influencia para toda tu familia. Tú les hablaste a todos de sí, Cristo y sí. todos se convierten en el Señor. A vuelta de año, no luego, a vuelta de un año. Pastor Eric, ¿tú cómo fue que la familia o cómo estuvo tu conversión al Señor? Bueno, el evangelio llegó a mi vida por medio de mi mamá. No estoy muy seguro del lado de ella, pero había una familia que llegaba y la evangelizaba por lo menos una vez a la semana. Y me acuerdo que llegaban y tocaban y decía mi mamá, "Shh, no, no hagas ruido." Llegan los hermanitos. Que ahora me da risa porque mi mamá tiene mucha fe y le encanta evangelizar. A cada ratito me cuenta de compañeros de trabajo, las necesidades que hay y cosas así. Pero llegaban, la evangelizaban por lo menos una vez a la semana y de algún punto llegamos a ir a la iglesia. A mí me gustaban la escuela dominical. Ahí fue donde empecé a conocer las historias de la Biblia, pero en realidad no tomé las cosas de Dios muy en serio hasta casi terminando la preparatoria. Ya terminando la preparatoria tuve unas cosas que me pasaron físicamente con mis rodillas y me afectó me puse muy deprimido. Pero bien o mal, Dios me habló por medio de eso y me dijo que todo lo que en mi vida es bueno viene de Él. Una lección que fue medio difícil de aprender, pero con el tiempo le doy gracias a Dios que sucedió así, porque si no, pues no sabe Dios dónde estuviera. Pero en mi mamá siempre hubo un hambre por más. Íbamos a una iglesia bautista, ahí fue donde aprendí a tocar la guitarra y todo, no por decir, ahí no era suficiente, pero el hambre que había en mi mamá nos llevó a conectarnos con una familia que sabía del Espíritu Santo. Y me acuerdo la primera vez que fui a un servicio donde se veía el mover del Espíritu Santo, dije, no, aquí están locos, no me gusta, está fuera de orden.
Y con el tiempo, pues aprendí a lo que es el mover del Espíritu Santo y un toque genuino del Espíritu Santo. La primera vez que Dios me tocó, me habló acerca de mi relación, de cómo Él es mi padre y yo soy su hijo. Y eso fue lo suficiente para quebrar ese rencor y resentimiento y las barreras que tenía. Y es lo que hizo el Espíritu Santo para entrar en mi corazón y desde ese momento me capturó. Y aquí estoy, pero empezó con mi mamá. Tenía mucha hambre por más de Dios. Luego Dios, y eso es lo que me gusta no que me gusta, pero algo que me ha impactado mucho. Vi cómo Dios se movió en la vida de mi mamá, pero luego a mí me tocó vivirlo. Puedes ver el evangelio crecer en la vida de un familiar, un amigo, pero pero eso no es suficiente para salvarte. Me acuerdo que yo me bauticé porque vi a mi mamá bautizarse y dije, oh, pues si ella la va a hacer, yo lo voy a hacer, para que no lo haga solita. Pero en realidad no lo hice 100% porque lo quería hacer yo. Pero ya cuando tuve mi shock con el Espíritu Santo, dije, yo estoy 100% metido a todo. Creo que hay algo que aprender ahí. Es una cosa ver el Evangelio en alguien y es otra cosa vivirlo por tu propia cuenta. Puedes leer de Cristo en la cruz, pero cuando te das cuenta que deberías estar colgado tú en esa cruz, es otra cosa. Y eso, así es como llegó el Evangelio a mi vida, a mi hogar, y de ahí, después de que fui yo totalmente salvo, entonces mi hermano y mi hermana sí, yo también. O sea que toda tu casa, podemos decir que en toda tu casa todos son salvos. En mi casa todos son salvos. Empezó con mi mamá, luego yo, luego mi hermano y mi hermana. Y también sus familias, sus esposos y sus esposas están en Cristo. De hecho, todos están integrados aquí a la iglesia Todos, y sí, todos gracias. están trabajando en algún área de la iglesia. Es interesante, ¿no? Eso es un milagro. Ese es un milagro. Es un milagro. No es común, pero Dios en su soberanía lo ha hecho así, de esa manera. Amén, en su soberanía. Bien, dice la escritura en Romanos capítulo 8, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Creo que el texto nos habla muy claro acerca de todo aquel que no es nacido de nuevo está esclavo, está esclavizado en cualquier área, en todo lo que es el pecado y tiene espíritu de temor. El espíritu de temor, cualquier persona que me diga a mí que es ateo a la hora de morir tienen miedo. Todos los que me han dicho a mí que no creen en el Señor a la hora de morir tienen miedo. ¿Por qué? Porque el ser humano está en esclavitud y está en esclavitud del temor. Pero la Biblia nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción. Pues fíjate, qué interesante, ¿eh? O sea, el texto nos habla de que nos adopta el Señor. ¿Por qué nos adopta? Porque antes no éramos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era Israel, pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios en adopción, en el sentido de que no éramos, pero ahora somos. Y la familia tiene mucho que ver en la evangelización. Cada uno de nosotros tenemos nuestros orígenes cristianos, ya sea por un tío, un primo, un pariente o por nadie, pero nosotros hemos influenciado a los demás, como lo hace la pastora Consuelo, a venir a los pies de Cristo. Y quiero terminar nada más diciendo que el del 8:16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, no nada más es decir que somos hijos de Dios, no nada más es decir que mi mamá, mi papá, mi pariente, mi tío, mi tía son cristianos, sino que yo tengo que tener esa experiencia, como dice el pastor Eric, esa experiencia de Cristo en mi vida para ser salvo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué podemos decirle a aquellos que tienen problemas precisamente con la familia por ser cristianos? Consuelo, ¿qué le podemos aconsejar a aquel que es cristiano, pero la familia lo presiona, lo oprime, tiene conflictos? ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué observaciones tienes tú? En el caso mío, esta pregunta es muy clave. Yo creo que el no claudicar, el no claudicar, el saber que realmente fuiste salvo, que realmente amas a Dios. En el caso mío, por eso fue que se convirtieron toda mi familia, porque se burlaban primero de mí, toda mi familia se burlaban de mí. Y yo me acuerdo que me ponía a orar y mis hermanos me rodeaban, eran bien tremendos, me rodeaban y bailaban, ponían la música mundana Pero tú y te empezaban a arrodillabas en tu bailar. cama, ¿cómo orabas tú? Yo me hincaba en mi cama y
Me encaba y ellos me veían y empezaban a bailar alrededor de mí, ponían la música no cristiana y empezaban a bailar y luego hacían muecas, se burlaban de mí. Pero yo creo que eso a ellos fue lo que les impactó porque yo no dejaba de buscar a Dios, yo daba testimonio de que Dios era real, de que había visto un cambio real en mi vida y ellos lo vieron porque empezaban a ver mi forma de dirigirme hacia ellos y hasta de vestir, porque yo vestía de una manera que nada que ver con la manera de vestir de hoy, ¿no? Pero fue un cambio total, un cambio de 180 grados que ellos lo vieron y aunque se burlaban de mí, eso fue lo que los llevó a los pies de Cristo a querer saber, a ver qué pasó, a ver, platícanos. Entonces, pues yo le invito a usted que es cristiano que no claudique de dar testimonio, de buscar a Dios, de seguir diciendo que Cristo salva, de que Cristo viene pronto y de que hay salvación para toda la familia, pero hay que darle para adelante todos aquellos que han conocido a Cristo. Algo muy importante, pastor, lo que tú mencionabas ahorita, que San Juan 11 y 12 dice que el Señor, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a todos los que creen. Tienes que creer, tú que no has conocido al Señor Jesucristo, para poder ser salvo. A todos aquellos que creen, que le reciben en su corazón, a estos Dios les da la potestad o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así es que siempre hay que saber, decirle a la gente, evangelizar a la gente, diciéndole esto, que tiene que nacer de nuevo, que tiene que tener un encuentro con Jesucristo. Entonces yo no dejaba de hacerlo, así es que se convirtieron todos. Qué lindo testimonio. Pastor Isaac, ¿qué consejo nos puedes dar? Para mí, voy de nuevo al testimonio, porque nuestros testimonios son largos, estamos dando parte, pero para mí, lo que creo que donde Dios me tocó, me impulsó, es que el concepto del Padre Celestial, Él dio su mejor, Él dio su Hijo unigénito, y de la misma manera nosotros, bastante de nosotros hemos sido salvos a través de nuestros hijos, porque hacemos por otros más que hacemos por nuestra propia vida. Entonces yo pensaba en mi hija, yo pensaba en su futuro y yo dije, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser transformado. La palabra de Dios dice que aún Dios se arrepintió de haber hecho el hombre porque solamente había perversidad en su corazón. Dice, pero Noé halló favor en los ojos de Dios. Entonces, hermanos, este es motivo de consagrarnos, buscar el rostro de Dios para algunos, así como Noé y su familia, su esposa, su ministerio principal para evangelizar era su propia familia. Entonces su esposa, sus hijos fueron salvos y las nueras. Entonces, échele ganas porque quizás en su familia hay unos tesoros, hay unos guerreros, hay unos profetas, apóstoles. Usted tiene joyas en sus manos, tesoros en sus manos, y usted mismo es embajador del reino de Dios. Ejercite la autoridad, no pare de orar, no pare de declarar las buenas nuevas de salvación y oremos, así como Dios nos alcanzó a nosotros, Él los puede transformar a ellos. Cierto. Mucha gente cree que Noé no tuvo éxito en su ministerio porque no entró nadie en el arca, pero la realidad es que para mí tiene un éxito tremendo Noé porque alcanzó su familia. Y podemos predicar a miles y a millones y nos daría mucha tristeza que nuestros hijos no entraran en las cosas del Señor, nuestra familia, ¿no? Noé tuvo ese privilegio de empezar de nuevo como familia, de empezar de nuevo en la humanidad con su familia, y Dios le honró, pero fue algo sumamente presionante ver toda una sociedad que no quiso al Señor y que Noé trabaje y trabaje y haciendo la voluntad de Dios y todos burlándose, pero al final del día la salvación estaba en lo que él estaba haciendo. Creo que la salvación está en Cristo y mucha gente se burlará, pero es nuestra arca de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Pastor Eric, ¿qué nos puedes comentar acerca de el choque espiritual que existe o o cómo evangelizamos a nuestras familias o cómo te ha ido a ti
o qué experiencias has tenido con relación a la familia y la evangelización. Bueno, creo que para evangelizar a alguien que es familiar tan cercano, tiene que haber una estrategia de parte de Dios. Creo que la manera que Dios me da a mí no va a ser igual para todos, pero el principio, el concepto que sí se va a aplicar a todos es ir a Dios y pedirle el cómo y cuándo. En mi familia tengo un lado de mi familia que es extremadamente liberal, extremadamente, si somos una moneda, yo soy un lado y ellos son el otro. Pero aún así sé que Dios los ama y yo sé que hay promesas para ellos de salvación. Son muy buena gente, pero con eso no es suficiente. Y mi esposa y yo hemos orado y hemos preguntado cómo podemos compartir a Cristo con ellos. Y la estrategia que Dios nos dio a nosotros es con nuestro testimonio. Y ha habido tiempos donde yo lo he cuestionado, digo, ¿por qué no soy más confrontonal? O sea, ¿por qué no los confronto un poco más? ¿Por qué no voy y les digo, estás mal, eso es aquello? Y me he dado cuenta con el tiempo, con los años, ya llevan años, que el camino que Dios me ha dicho, me ha dado, ha sido tiene más beneficios que si yo hubiera ido luego a pelear, a argumentar. Pero eso fue para mí mi testimonio. Entonces la pregunta fue, ¿cómo que mi testimonio? Bueno, cuando me hacen las preguntas difíciles que me quieren poner en una situación donde me están forzando, pues soy muy claro en donde yo estoy en lo que creo, en mis valores, en mis morales. Y a veces hay momentos donde hasta me han enfrentado en la manera que yo soy padre a mis hijos y tengo que decir, bueno, aquí está la línea y mi línea fue hecha porque yo creo en Dios y mis valores han sido hechos porque yo creo en la palabra de Dios. Y si tú no lees lo que yo leo, si tú no crees lo que yo creo, entonces no nos vamos a ver ojo a ojo, no nos vamos a entender. Y eso me ha abierto la puerta para tener conversaciones buenas, sanas, acerca de por qué creo lo que creo. Y esas puertas no creo que se hubieran abierto si no hubiera seguido la estrategia de Dios. Yo sé que hay promesa, yo sé que sigo orando y mi testimonio tiene que hablar más ahorita en los tiempos que vivimos, como el cristianismo se ha pintado, la iglesia se ha pintado de una manera mala en la sociedad, sea de no querer hacer caso al gobierno, del cover y todo eso. Creo que aún más nuestro testimonio tiene que hablar acerca del amor, de que nos importan las personas y de que Dios no es un Dios que odia y si no estás con Él, entonces te odia. Dios todavía te ama y Él lo que quiere hacer es verte, ayudarte a ver la verdad, la luz y no creer en lo que las tinieblas te dicen. Sé que es un tema complejo, especialmente con las dinámicas de la familia, pero lo que quiero recalcar es de que tiene que ir uno a Dios y pedir una estrategia, porque así vas a encontrar una victoria y no va a ser un fruto de solo de unos días, sino va a ser un fruto que va a permanecer y no sabes a dónde te va a llevar esa estrategia de Dios. Cierto, la escritura nos dice que en Revelación o en Apocalipsis dice acerca de que ellos han vencido por la palabra del testimonio y por la sangre del cordero, ¿no? La realidad es esta. Nuestra victoria está en la palabra del Señor, por lo que el Señor nos ha hablado, pero es por el testimonio de esa palabra que habita en nosotros, la que le da testimonio a nuestros familiares, porque pueden argumentar nuestras creencias, pueden argumentar nuestras ideas, pueden argumentar nuestras formas, pero no nuestro testimonio. Nuestro testimonio que produce felicidad, nuestro testimonio que es de cambio, nuestro testimonio que es de veracidad, de verdad, nuestro testimonio que es de salvación. Y cualquiera puede refutar argumentos en teología, en filosofía, en argumentos, porque los demonios están pesados, o sea, los demonios hoy en día usan la educación y la filosofía como armas poderosas para querer destruir el Evangelio de Jesucristo, pero la realidad es que ni la filosofía cambia por dentro, ni ninguna otra cosa cambia por dentro, solamente Jesucristo tiene el poder de transformar una vida, pero una vida para bien, una vida de libertad. Un demonio puede libertar a otro de otro demonio, pero se queda el demonio con el otro. O sea, la realidad es que si Cristo os liberta, verdaderamente seríamos libres. Esa es la promesa de Jesús, ¿no?
y es muy difícil confrontar la familia, es difícil y muchas de las veces las familias no nos quieren porque muchas de las veces somos muy atacantes, somos muy, no tenemos la ética y no con eso podemos decir que somos light, sino que no es el tiempo ni la ocasión a veces en las cosas de decir, sino el testimonio que podemos dar. Y es ahí donde el testimonio, la pastora Consuelo nos decía que ella se ponía a orar, los hermanos se ponían a bailar y a criticarla, pero el poder de la oración radicaba ahí, o sea, aunque por fuera se veía que ella era una joven hermana menor o mayor, queriendo ser el centro del bufón, de la risa. Ella tenía poder en el testimonio y en la oración. Creo que seguir permaneciendo en nuestra identidad como cristianos y ser amorosos sin caer porque realmente el evangelio es el que confronta las vidas, no nosotros como personas. Es el problema, lo personalizamos y Cristo es el único que cambia. Nadie va a cambiar las vidas, solamente Cristo, y las personas necesitan acercarse al Señor por el lazo del amor. Nosotros tenemos que seguir siendo amorosos, respetuosos, éticos, moralmente diciendo la verdad. Como dice el pastor Eric, nos confrontan, pero la verdad el decir las cosas con amor abre las puertas del oído. Amén. Creo que eso es importante. Para finalizar, ¿qué otra realidad qué palabra podemos decir para terminar esta tarde? El tema de la familia y la evangelización. ¿Cómo le hago yo con una mamá, con un papá que no quiere recibir a Cristo? ¿Cómo le hago? La pastora Consuelo nos dice, no pierdas tu identidad, no pierdas, no claudiques, ¿verdad? No claudiques. No claudiques. Claudicar significa no te eches para atrás, no caigas, sigue permaneciendo fiel. El hermano pastor Isaac nos habla sobre su testimonio, cómo Dios se revela a él personalmente, más allá de la familia, sino que él reconoce a Cristo en su casa, fíjate, ni en la iglesia, para que no haya esa conexión de iglesia, papá, mamá. Es una relación personal, la salvación es un acto personal. Y el pastor Eric nos habló bastantes temas, pero uno de ellos que me resaltó mucho fue el confrontamiento que tenemos con las familias, que tiene que ser a través del testimonio, a través de que Dios nos hable con la estrategia, que Dios nos hable para nivel personal y seguir la estrategia de Dios, aunque parezca que sea el camino más largo. Y Dios le dijo al pastor Eric, no los confrontes, sino muéstrales tu testimonio, muéstrales tu amor y abre tu corazón para que ellos te pregunten y a través de las preguntas y respuestas yo tratar con ellos. Y algo más que podamos decir para terminar, pastora Consuelo. Bueno, que el conocer al Señor Jesucristo es lo mejor que le puede pasar a alguien. Así es que si tú lo conoces, pues te felicito, sigue adelante. Y si tú no lo conoces, si alguien no lo conoce de los que están escuchando estos Zoom, es un buen tiempo para que le abras tu corazón y lo dejes entrar a tu vida para que tú también puedas ser bendecido como lo hemos sido cada uno de nosotros. Pastor Eric, ¿qué nos puedes decir? La verdad no tengo nada más que añadir, nada más en lo mismo. La estrategia tiene que venir de Dios, su testimonio habla mucho y creo que los otros pastores tocaron muy buenos temas que puedes pensar que lo practicamos, pero la verdad no. Dios teje los temas y todo esto es así al momento y podemos ver la armonía y la unidad en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén, amén. Pastor Isaac. Amén. Así como decía Pastor Eric, somos diversos, pero estamos unidos. Y nomás los dejo con esta última palabra. Uno de los últimos sermones que mi pastor, mi padre terrenal, antes que se fue a la presencia de Dios, era esta frase: testifica con tus acciones. Y con eso los dejo. Testifica con tus acciones. Wow, testifica con tus acciones. Amén. Pues yo nada más termino con el texto de Romanos 8:15 que dice,
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Esta palabra Abba Padre es un diminutivo de padrecito, padre mío o papito. Es una palabra sentimental, es una palabra de, de mucha intimidad con el Padre. Es una palabra muy, muy tierna que dice Padre mío, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios somos luz, cuando somos hijos de Dios somos bendición, cuando somos hijos de Dios el Evangelio está en nosotros y el poder del testimonio que hay en Cristo Jesús que está dentro de nosotros va a impactar cualquier vida y siempre sabrán nuestros amigos, nuestros adversarios, nuestros vecinos que realmente marcamos una diferencia. Que ellos lo aceptaron o no va a ser decisión de ellos, pero que el mensaje se les dio tanto en el testimonio como en el hablar, ellos lo van a saber. Y la tristeza es que muchos habló Noé, pero la alegría de Noé fue que toda su familia entró en el arca. Al fin del día, el ministerio más poderoso es aquel que abarca a la familia, que levanta a la familia, que bendice a la familia. Y el Evangelio tiene que entrar en nuestra familia. Así es que no dejemos de orar por nuestras familias y que a través de nosotros muchas vidas sean bendecidas, sean salvas, sean restauradas, sean sanadas y que Dios use nuestras vidas para glorificar su nombre. Así es que, pastores, muchas gracias por una vez más estar en esta sintonía y gracias a usted, el que nos ve, que hace posible que hagamos este tipo de temas y de escenarios, y todo lo hacemos para usted y para edificar su vida y para que alguien de su familia sea salvo a través del mensaje de Jesucristo. Esperamos que le haya sido de bendición esta entrevista con los pastores, esta reunión con los pastores, y que tome lo que le toca a usted, sea bendecido, y que la gracia del Señor le continúe bendiciendo. Nos vemos pronto. Hasta la vista. Amén.